Ok, buenos días o buenas Buenos tardes. días. Buenos días, Colombia. No, estoy en Texas, vivo en Texas, ahora vivo en Ah, Texas. entonces como tarde, entonces, Bu- ¿no? ¿Y dónde vives tú? Vives en Ok, Alemania, ¿verdad? vives en Alemania porque soy mecánico paramilitar, entonces vivo aquí en Alemania por el tiempo, pero depende del contrato. Por ahora como 2 años. Ok. ¿Y cuánto tiempo llevas hablando español? En este momento yo creo es como 7 meses. No hay mucho tiempo, pero bastante, porque aprendí mucho. Sí, porque ya nos conocíamos. Un día vi un post tuyo y dijiste que voy a empezar a hablar español y yo como después de un mes, este man ya está hablando, ese man tiene Sí. coraje, ese man es Es, valiente. ¿Y cómo aprendiste español o cómo aprendes español? Porque sigues aprendiendo. Ok, primero es como obviamente mucha gente usan Duolingo, pero es bueno para básico palabras, básico frase, pero cuando hablando con personas, real conversación es no bueno. Entonces, después un mes, segundo mes, empecé como escuchando podcasts de México, porque para mí español de México es muy claro, muy natural, muy despacio, pero otros países es como difícil. Y también Colombia de Bogotá es muy natural, es como despacio, más fácil para aprender. Entonces, muy Ujú. podcast y, ¿qué más? Series de Netflix, música, pero despacio. Para mí, por mi opinión, me encanta bachata. Bachata es como despacio, letras es como básico, más fácil, ¿me entiendes? Ok, te tengo un par de preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es tu canción favorita de Ok. bachata? De bachata, ay Dios. Ok. Pensando, pensando. Yo tengo mucho, me encanta mucho, me encanta mucho. Ah, Tío Reyes es mi artista favorito en este momento. Ujú. Entonces, yo creo que se llama esta canción es, diablo, es como, ¿Cómo va? Cántala. ok, ok, no, no puedo cantar. Pero, ok, ok, entonces, otra persona, soy hombre de Trujillo. Ah, ok. Como No, despacio, pero como, a mí me gusta Teddy, ok, como bueno. vuelve mami con tu papá, porque está Ahí, chula sí, con tu papá, exacto, como ¿sabes? suave, suave, sí, claro. Ok. Y quiero saber cómo, ok, no utilizas Duolingo y aplicaciones así, entonces, ¿cómo es tu rutina diaria? ¿Qué haces para aprender más español? Ok, cada semana yo erijo como una meta para esta semana, solo la semana. Ujú. Como ir como practicando hablar más con otra persona, con la aplicación Hello Talk, o como estudiando como palabras, frases, o practicando mi acento y escuchando como escriben personas, es cualquiera, pero depende de semana. Una meta por semana, ¿me entiendes? Ujú. ¿Y cuál es tu meta de esta semana? Esta semana es como hablando con personas. Cada día hablando con personas a menos 30 minutos por día, ¿me entiendes? Ok, pero ¿con quién? ¿Tienes amigos que hablan español o Y qué? amigos, amigos de mi trabajo, amigas de Colombia, tú sabes. Y ¿qué más? Cualquier persona de Hello Talk, ¿me entiendes? Es Oh, Hello aplicación. Talk. Oh, ok, Hello Talk. Exacto. Hablan con cualquier persona en una sala, entonces a veces como 10 personas, 15 personas, 8 personas, entonces muchos practicando con cualquiera, ¿me entiendes? Mm, ok, so cada día tú hablas con esas personas en Hello Talk Exacto, y mejoras tu español. Ok, exacto. eso tiene sentido. Ok, pero has viajado mucho, ¿no? A Sí. la República Dominicana, a Colombia, a España. ¿Y
¿Aprendiste mucho en esos países? Sí, porque cuando estoy dentro en este país, es como, no tengo opción para hablar inglés, ¿me entiendes? Porque hay mucha Ujú, gente no hablan inglés. ujú, Entonces, es como, a veces cuando empezamos, yo tengo mucho miedo, porque es ujú, como diferente, no quiero cometer errores, pero es mejor a mi español más rápido para mí, por mi opinión, ¿me entiendes? ok. ¿Y cuál país es tu favorito? Ah, tú sabes eso, como Colombia, Medellín, Ah, Ciudad, ok. ¿verdad? ¿Y te gusta todo? Como, like, te gustó la comida y todo? Ok. Sí, claro. Honestamente, toda persona ahí es como amable. Me encanta Ujú, persona, como toda persona amable. Y de vista, como vista, es como loco, riquísimo. Y comida riquísimo. Y muchas cosas de hacer. Y también, obviamente, es como muy barato para mí, porque soy extranjero. Entonces, las cosas de restaurante del país es como muy barato. Porque en Colombia en estos momentos no es bueno económico, ¿me entiendes? ujú. Ok, pero te tengo una pregunta, porque te gusta mucho Colombia, pero elegiste el acento dominicano. ¿Por qué? Ok. Eso, bueno, porque para mí, pero, mi cada estilo, flow de R&B, ¿me entiendes? Es como diferente, de diferentes países. Y es Ujú, como, mi cada música, dembow, bachata, y me encanta bailando bachata también, entonces es como el estilo para mi personalidad. mm, ok, ok, eso es justo. Pero entonces consumes mucho contenido de la República Dominicana, ¿no? Como Sí, series y películas y todo eso. sí, sí, sí. Muchos videos de YouTube, porque en Netflix no encontró muchos videos de RD, porque obviamente hay muchas series de España, muchas series de Ujú. Colombia, de Bogotá y México, ¿me entiendes? Ok, yo no sé mucho de RD, entonces, ¿qué estás viendo en YouTube? Como, ¿cómo se llama cómo se llaman las series de la República Dominicana? Ok. Primero es como short films, no sé esta frase en español, o como corto, película corto, ¿me Sí. entiendes? Ujú, Y también una persona se llama Adolfo. Adolfo como hace muchos videos con cualquier persona, como pranks, chistes, bromitos, cosas así. Entonces es ujú, como real conversaciones con gente dentro de RD, ¿me entiendes? Entonces mm, es como oportunidad para mí para aprender muchas diferentes palabras y frases de RD, porque esta persona se dice muchas palabras, no otra mm. persona se dice, ¿me entiendes? Ok, ¿me puedes recomendar una serie o una película de RD o no? Como, ¿te acuerdas del nombre No, o no? no recuerdo el exacto nombre, porque es como, esta persona hacer esta película no es famoso, es Mm, como ok, muy pequeño, solamente la sí, sí. comunidad de alrededor. Ok, ¿tienes planes de viajar más o no? Sí, claro, claro. Cuando tengo tiempo libre, por cierto, pero este momento de mi trabajo, tú sabes, como 2 veces por año, entonces es como difícil para viajar Ujú. mucho, pero vivo aquí en como Alemania, entonces es tan fácil para ir a España, porque 2 horas en vuelo es como corto. Mm, entonces tú puedes hacer algo así en el fin de semana muy, muy fácil. Es muy Como, fácil, como 3 días, 4 días, mucho tiempo en España, practicando español cada día, entonces. mm, ok, ok, ¿cuántas veces has viajado a España? Demasiado, hermanito, pero Sí. yo creo que sí, casi 5 veces, casi 5 veces, yo creo. Mucho Ah, ok, tiempo. ok. Sí, No, exacto. tú vas a tener un acento español. Vas a Español. empezar de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas, vale, vale. Palabra muy famosa ahí.
¿Y te cuesta entender los españoles o no? Sí, porque yo escuché mucho podcast de España, entonces yo sé muchas palabras en este país. Esta Oh, cinco es okay. como muy común, es como fácil. Mm, okay. No, a mí no. Los españoles que casi no los entiendo a veces porque el acento es tan diferente, es como... Muy diferente, muy diferente. mm, ujú. Y ¿cuál es la parte más difícil para ti en español? ¿Cuál cosa de gramática o qué? ¿Cuál es la parte más difícil para ti? Pues yo digo, pronunciación. Esto ejemplo ahora, es perfecto ejemplo. Algunas palabras es Pronunciación. como, en serio, pronunciación, exacto. Es como, algunas palabras es como difícil para decir, ¿me entiendes? Es como, pero honestamente, español es como un idioma, es fácil, porque otros idiomas es es bastante diferente. Mm. ¿Y hablas alemán o no? No, nunca, como malos palabras. Pero vives en Alemania. Ah, claro, no me gusta, mira, no me gusta el idioma, es como, me suena como como, yo digo, no, no me gusta, simplemente. No me gusta. Yo hablo un poco, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ocho, Ah, sí, nueve, ten. básico, básico, tan bueno. Bueno. Mejor que yo, tú No, sabes. es que vivía en Alemania cuando era joven, Ah, sí. cuando tenía 9, 10 años, algo así. Ok, bueno, bueno. Sí, por mi papá. Ok, bueno. So, la parte más difícil es la pronunciación, pero aparte de eso, creo que español es fácil de aprender. Sí, depende, porque países, personas de diferentes países hablan diferente, especialmente RD, como jerga, ¿me entiendes? Jerga. Ujú, Es como así, por ejemplo, en RD, galleta en otros países es como un cookie, un dulce, ujú. pero galleta en RD, Slap, exacto. sí. En Puerto Rico Oh, también, sí. exacto, exacto, Ujú, sí. No, sí, pero eso es normal. Hasta en inglés tenemos exacto. jergas diferentes en cada Ujú. estado. Entonces, sí, eso es normal. ¿Cuál es tu palabra favorita como jerga? Ok, chilate, Chilate. Eh, chilate, como tranquilo, chilate, manito. Oh, chilate. Oh, okay. Exacto. Okay, okay. Okay, ahora vamos a cambiar a inglés porque quiero Okay. hablar contigo en inglés. Okay. So, whenever somebody's like under a year in Spanish, I always want to give them a chance to say anything that they might have wanted to say in Spanish, but they maybe in your head you're like, oh, I don't know how to say that. Mhm. So we're just gonna talk for just like 5 to 10 minutes in English. So for Okay. one, I want to go back and ask you, what do you do on a daily basis to work on your Spanish and to improve your Spanish? All right. So first thing I do is I wake up first thing. Obviously, my alarm is in Spanish, a Spanish song, and Hmm. then every opportunity I have where I can listen to Spanish, I take it. So for example, I drive to work every morning. I have a podcast with me. I drive to the gym. I drive back home. It's podcast playing, and I'm always focusing on the words. All right, so that's one Hmm. thing is just using every opportunity to listen to Spanish and get my ears trained to hearing Spanish, especially the accent I want to hear, the accent I want to learn to speak. And Hmm. then, like I was saying before, like I pick one goal per week and something realistic. It's like, oh, I'm gonna learn 100 words this week. That's not realistic. I pick like a Right. smart goal. It's the goal that I can achieve in a week. So I'll pick a set of words, or it's like, all right, I'm gonna practice speaking for 30 minutes a day every night before I go to sleep. I'm just gonna speak to Hmm. somebody, it's on the phone or whatever. Because when I speak to people, they say words to me, I learn their words.
and then they correct me if I mess up something crazy. So it's a good learning experience. Or like example, I'll read books because now I can read full on Spanish books and get a lot Hmm. more vocabulary. So stuff like that. Right. No, that's good. I think, like I said earlier in the podcast, I think what you got going for you is that despite you saying that you were nervous before you got on here, I put you on blast a Yeah. little bit, but you, but you really, even if you feel nervous, like uh, clearly you're a brave person because from month one you was putting yourself out there speaking yeah, Spanish. yeah. You're not afraid to get corrections. And you that's what I try to tell people. I'm like, bro, you could sit on Duolingo, you can sit on these applications, but if you want to get better at speaking, you literally have to speak, and people have to tell Exactly. you, "Oh, this is how you say it. This is how it goes." And Exactly. you hear more stuff, and you just get better. That's just how it goes. So that's Exactly. super good. What else was I gonna ask you? I already asked you what you do on a daily basis. Okay, another question that I already asked you, but I'm gonna ask you in English. What is the thing that's most difficult for you in Spanish right now? Is there anything where you're like, man, I struggle with saying this, or I struggle with understanding this concept, or something like that? It's more pronunciation and then as well as slang. Hmm. Because sometimes without context, I'm lost. Right, Or like pronunciation, I might, someone speaks English for so long, the I does not sound the same in Spanish. It's two different right. sounds. So you Hmm. might say the I in English same when it's not like that. So that's Hmm. what the hardest thing for me is pronunciation and freaking slang. Okay, so going off of that, what are you doing, or what are you gonna do to make your pronunciation better? So what I do is I have an app. I can't remember the name of it, but I'll see the word. I'll type the word in. I'll hear it a few times, and then I'll say it slow, say it slow, say it slow a bunch of times, use it in a sentence, use it in a different sentence, use it in a different sentence, and then I'll check back in a week later. I'll save it in my history on the app, and then see Hmm. if I say it properly. Check myself. If I didn't say it properly, I'm gonna study it for another week, and I just keep practicing using it in sentences and stuff like that. Okay. I have a suggestion, but Okay. what my thing is a lot of people, like you said, the sounds are totally different in both languages, Right. right? And so it's almost, I'm not gonna say it's impossible, but it's hard to hear yourself saying it Exactly. the wrong way, And True. so, True. because True. I teach English too, and so like the same thing happens the reverse way. Yeah. They only have one sound for their I, and it's E, right? Yeah. And so when I try to tell them, like, oh, well, this could be itch, it could be each, like stuff Yeah. makes different sounds. And so Yeah. 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 they'll be like, well, that's what I'm saying. And I'm like, well, no, you said each, but you were Yeah. trying to say itch. And they're like, yeah, I said itch. And I'm like, Yeah, 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 that's yeah, not the same thing. And so yeah, 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 I think you gotta have, if you want really, really good pronunciation, I think you yeah, have to have an educated native speaker to correct you. I think you got to yeah, find someone that's honest. Like the dude that taught me Spanish, I give him like 100% green light. Like if I post something on Instagram, yeah, he'll message me and be like, "Hey, that's not how you say that, bro. What are you doing? yeah, You're yeah, better yeah, than that." yeah, And yeah, so I yeah, have yeah, him. If I pronounce something wrong, if I could be in the middle of talking, and he'll be like, why'd you say that like that? You sound American yeah, right now." And I'm like, "Oh shit, yeah, I ain't even realized it, bro." And yeah, yeah, so I think you need someone like that. But it's hard to find someone like that, bro, because yeah. a lot of Spanish speakers are really nice, and they just be, "Oh my God, Right. you talk so good. That's Wow, so true. great Yeah, job." that's so true. That's so true. Yeah, I be looking back at like some of my stuff from my first year, and I'm like, bro, I'm not gonna call them liars. They were just being Yeah, nice. But I'm like, man, I yeah, thought I was doing way better than I really was doing yeah, because of them, bro. You know what I'm saying? So, yeah, yeah, but yeah, that's my suggestion. Find you like just a person they don't have to be your friend. They could just be anybody. Just be like, yo, you're smart. I trust you. Tell me yeah, yeah, yeah. if I'm saying this the correct way. Exactly. I wanted to ask you one more thing, but I don't remember. Oh, good. Don't remember. So you don't use any apps like Duolingo or anything like that? No, I completely dropped it. Like it wasn't progressing me like I want to.
not Oh, okay. anymore. That's what I wanted to ask you. Did you take Spanish in high school at all? So I took it for 3 years, but I walked out those classrooms not speaking anything. So Yeah, I think maybe it gave me a foundation because when I picked it up this year, everything just started clicking out of nowhere. So I don't know, yeah. but I just remember back then I didn't know really much of anything. I just like to bring that up because, like, man, the internet's crazy, bro. So if you say like, "Oh, I've been learning for 7 months," and they're like, "Oh, well, this guy took Spanish in high school. That's not the same thing at all." And I'm like, Yeah, "Oh, yeah, okay." Like I just like to clear the air because I was the same way, bro. I took yeah, almost 3 years. I dropped out my third year of Spanish yeah, in high school, and I didn't know anything, bro. Like, yeah, and for exactly, like for the next 8 years, bro, I couldn't have any kind of conversation. exactly, So yeah, when I started back up, I agree. I think I had an advantage over someone that's never practiced, but it's exactly, not like I was starting from scratch essentially. So yeah, exactly. yeah. All right, man. Well, good job. And do you have anything that you want to say, or do you have any questions you want to ask before we end it? Well, for everybody, don't be scared to commit errors. You know what I mean? Like that's my money maker right there. I go out there, speak. I don't care if I say it wrong. If someone corrects me, they correct me. You know what I mean? It's like that's the best part of learning. Because the mistakes I make, I never forget. That's just Yeah, reality. You know what I mean? But that's yeah, really no, good. that's good. Also, if people want to follow you on social media, do you have a YouTube or not? I don't have a YouTube now. Okay. Well, what's your Instagram if you want them to? I don't know if you want them to Yeah, follow that's you or fine. not. It's What's your Instagram? at little Lil underscore Hulk underscore Junior. Well, I'll put it in the description. I'll Put put it it in in the the description. description because Put it in the they description. might not catch all that. So, They be like, yo, what? I can't find them. all right, man. Well, I appreciate you for having the conversation, and Uh, you're at 7 months now, so I yeah, don't know. Sometime in the future, we're gonna have another yeah. conversation and show the growth in between today and All right. wherever you end up getting to. So. Sounds good. I appreciate it. Thank you for the invite. All right, man. Have a good night for you. So, Night, yeah, 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 yeah. yeah, yeah. All Appreciate it, bro. right, bro. We'll talk later. Peace. All right, for sure.